Bueno, y vamos con la tertulia del día. Don Julián Victoria, ¿qué tal está usted? Don Luis, qué cena más apetecible con 3 titanes. La verdad que el once Pues sí, inicial pues sí. da para pelearse por las entradas. Vamos, si jugar en el domingo ganábamos seguro. Eso es. Delantera de oro. Por cierto, ¿qué va a pasar el domingo? A ver, pronóstico. Pues, don Luis, Dios es español, con lo cual creo que no hay ninguna duda que nos llevaremos la final del Mundial. Oye, y usted me dirá, pero entonces Argentina también es España. Claro. Gane quien gane, gana España. Gane el quien domingo. gane, el discurso será en español. Va a ser eso... la metrópoli contra el virreinato Eso de es. La Plata. Pues ganamos los españoles en cualquiera de los dos casos. Decía la Constitución Liberal de 1812 que los españoles son todos los de ambos hemisferios, ¿no? De aquí y allá, allende el mar. Así es. Pero espero que gane la metrópoli. Dicho esto. Hombre, yo creo que tenemos un buen equipo. Le tengo miedito a Argentina, porque, en fin, juegan un poquito duro, ¿no? A ver, juegan con duro y juegan con malas artes. Juegan Recordemos un la poquito mano de Dios y marrullería. recordemos los tranquilizantes en las botellas de agua en la final del 90 contra Brasil, que todos los jugadores después salió el aguador de Argentina, empezó a ofrecerle botellas de agua a los brasileños, bebieron y de repente las faltas no les llegaban, se cansaban y entonces un día Maradona hablando con Pelé le dijo Pelé, oye, nos echasteis algo en la bebida, ¿no? Y Maradona le dijo, le puedo decir que no fui idea mía. Jolines. Así que cuidado. Bueno, cuidadito con lo que bebéis, queridos jugadores de la selección española. Eso es. No os fiéis, si os Del dan enemigo una ni agua. botellita de agua los argentinos. A ver, yo pienso que en condiciones normales ganaríamos. Ya, si la FIFA está del lado de Argentina Fifantino. y hay alguna sospecha de que así es, entonces ya tenemos que jugar en lugar de contra 11 jugadores, contra 12 o alguno más. Entonces eso ya se pone un poco más cuesta arriba. Pero vamos, yo creo que ganaremos. Y puede ser un partido muy bonito. Además es bonito, don Luis, que ambos países o ambos equipos tienen reivindicaciones contra Inglaterra, ¿no? Argentina por las Malvinas, nosotros por Gibraltar. Sí, al final tenemos pero- el enemigo común. Pero ellos resulta que los jugadores en el campo lo reivindican, el presidente argentino lo reivindica y se mueve diplomáticamente para tratar de conseguirlo. Y aquí tenemos a un traidor que se dedica a entregar Gibraltar a los ingleses. Y es cierto que Pedri y Morata en la final de la Eurocopa lo cantaron y les cayó una buena sanción. Cantaron Gibraltar español. O sea, por cantar Gibraltar español te pueden sancionar, Les sancionaron ¿no? con un partido, sí. Pero con el tema BLM y todo eso, Black Lives Matter y la gente hincando la rodillita en tierra, entonces eso No, se si promueve, te ¿no? santiguas es ofensivo. Si hincas la rodilla ideológicamente, no. O sea, si eres woke, vale. Si Eso no es. eres woke, entonces los mensajes políticos están prohibidos. Esa es la lucha en la que estamos, don Luis. Es la ley del embudo, pero total. Bueno, ayer Pedro Sánchez se las prometía enormemente felices porque iba a llegar de Europa una sentencia que le lava la cara. Lo que pasa es que, pues su gozo en un pozo. Primero, esa sentencia no despeja el camino a Puigdemont porque, bueno, todavía tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, o el Supremo y el Constitucional y luego otra vez el Supremo. Pero vamos, lo que está claro es que desde Europa se ha dicho que pues, a nosotros lo que haga Sánchez se amnistía a todo el mundo como si se da con un martillo en el dedo gordo del pie. Nos da exactamente igual lo que le pase a España. Y por supuesto, como Sánchez es nuestro chico, nuestro mayordomo allí, pues avalaremos lo que haga por muy inmoral que sea. Porque es absolutamente inmoral y absolutamente antidemocrático el que alguien pueda comprarse la investidura, 7 votos para la investidura, prometiendo una amnistía a unos delincuentes. O sea, es que es la leche. Y lo ha avalado Europa. Y a mí me llevan los demonios, no porque lo haya avalado Europa, porque eso ya me lo sabía yo. Me llevan los demonios porque lo advertimos en su momento. La ley de amnistía se tramitó en el Congreso y algunos exigimos por activa y por pasiva desde nuestros micrófonos que el Partido Popular, usando su mayoría absoluta en el Senado, se negara a tramitarla. No que votara no, que fue lo que hizo, y luego volvió al Congreso y, bueno, como el Senado no pinta nada, pues el Congreso dijo, pues aunque el Senado la haya rechazado, la aprobamos. No, tenía que haberse negado a tramitarla. Pero no quiso negarse. Tenía que haber ido al conflicto institucional, pero no quiso. Algunos se lo exigimos, pero el Partido Popular no quiso. Y lo que más me indigna son todos esos opinadores de la derecha y del centro centrado cipotudo
que se dedicaron a venderle a los españoles la mandanga, la mentira, la falsa esperanza de que tranquilos, porque no hay que ir al conflicto institucional porque Europa lo parará. Mentirosos. Efectivamente, don Luis, esto es un suma y sigue del Partido Popular, igual que es un suma y sigue de todos los votantes, sus votantes que siguen confiando en que el Partido Popular los va a salvar o va a venir a salvar de alguna manera a la nación española. Les tengo una noticia a la audiencia: los únicos que pueden defender nuestra integridad territorial, la unidad de España y el orden constitucional somos los españoles. Europa no va a venir a rescatarnos, principalmente porque Europa, la Unión Europea, es enemiga, es liberticida, es globalista, es enemiga de la soberanía de las naciones y, por tanto, todo lo que hagan en detrimento o en destrucción de nuestra patria está avalado por Europa. Recordemos que las 10 plagas bíblicas que han caído sobre España emanan de la Unión Europea, emanan de legislación europea, el Pacto Verde, el Pacto Migratorio, todas las políticas de cambio climático, toda la destrucción de nuestra soberanía, de nuestra industria, de nuestra identidad, viene de Europa, con lo cual, ¿en qué momento alguien confiaba en que Europa nos iba a salvar? Nunca. España debe ser salvada por los españoles. Efectivamente, lo que no hagamos aquí no se hará en ninguna otra parte, y por supuesto, quienes vendían a los españoles falsas esperanzas estaban mintiendo, estaban simplemente presentándole al Partido Popular la coartada. No hace falta que hagas nada en el Senado porque ya vendrá Europa. Estaban justificando la inacción del Partido Popular. En cualquier caso, buenos días de nuevo, don Eric. Buenos días, don Luis. Lo que está claro es que Sánchez ayer se las prometía muy felices con ese anuncio desde Europa con el que van a intentar pues acelerar que el Tribunal Constitucional diga que Puigdemont no hay por qué prohibirle entrar en España ni aplicarle la amnistía, pero todo se vio aguado porque la Audiencia Provincial de Madrid sacó su pronunciamiento sobre Begoña Gómez, que va a ir a juicio. Efectivamente, don Luis, que comentaba usted esta mañana que hay que ver a quién eligen para ese juicio, pero creo que ya aparte de la posible sentencia que pueda tener Begoña Gómez, para mí lo más importante es el titular, ¿no? Es que Begoña Gómez va a ir a juicio, es que su hermano ha sido condenado, entonces se suman tantos titulares y tantos juicios, condenas, como Ábalos, Koldo y demás, que aunque no fuese condenada por ese juzgado popular, es que da igual, o sea, se demuestra que era muy factible que se llevase a juicio, que así va a ser y que se cometieron irregularidades. Y se avala al juez Peinado, porque se ha intentado aquí, por parte del Partido Socialista, decir que esto era, en fin, una locura de un juez fascista que quiere perseguir a Pedro Sánchez. Pues resulta que la Audiencia Provincial, por unanimidad, avala al juez Peinado y dice que Begoña Gómez al banquillo. Es que, don Luis, estamos en un punto en el que cualquier persona que diga lo contrario a lo que ellos dicen, da igual quién sea. Yo reconozco que hace unos años pensaba que había unos límites, veo que no, que los límites se lo pasan por donde ya sabemos dónde, y les da absolutamente igual quién sea. Entonces, si vas contra ellos, seas un particular, un periodista, un influencer, un youtuber, un juez, da igual, pasas al banquillo de los fascistas. Entonces, pues bueno, me sorprende poco que hayan ido por él, que ahora lo estén acosando. También hay que decir que ese juicio será supuestamente después de que el juez Peinado se retire, ¿no? Se jubile, y después de las elecciones generales, don Luis. Que exacto, que mucha bueno, gente... eso, ojo, hay un matiz ahí. Saben que hay un escollo en la Constitución que permitiría a Pedro Sánchez alargar la legislatura más allá de verano, probablemente hasta noviembre, diciembre, constitucionalmente hablando. O sea, que en la legislatura, si él quisiera agotarla, incluso puede alargarla más de la fecha de elecciones. Un par de meses más. Yo creo que el verano le podría... Un par de meses más significa que en lugar de ser elecciones en julio, son en septiembre. Pero tiempo... puede disolver en septiembre, octubre, más los 54 días de las elecciones, nos podemos ir a Navidad. O sea, que podría caer dentro. Pero, dicho esto, sí que lo comentamos ayer en el Dando Caña, es cierto que Begoña Gómez va a ser juzgada por un jurado popular, que yo confío en que tenga todas las garantías, toda la objetividad y toda la imparcialidad,
Porque como Pues decía, ya confío usted más que yo. sí, claro, No hay que perder la confianza. claro, de aquella manera. Lo digo porque, como decía el magistrado, si eres inocente, que te juzgue un juez; si eres culpable, que te juzgue un jurado popular. Recordemos que Ábalos quería ser juzgado por un jurado popular porque podía ir a llorarles a gente que no es docta en profesar, impartir justicia, sino que son civiles, los cuales son sujetos de emociones, de presiones mediáticas, y Pues por sí. tanto son más moldeables o maleables que un juez. Sin embargo, lo cierto es que, según la estadística, el 90% de los juicios con jurado popular acaban en condena. Así que, en fin, yo creo que esa Esperemos. frase- Enfrenta a Begoña Gómez, se enfrenta a ver, 5 años de prisión, pero a si mí lo que 7 me de esos preocupa- jurados votan a favor. A mí lo que me preocupa es quién elige ese jurado, porque lo elige la Oficina Nacional del Censo Electoral, dirigida por una señora puesta ahí por Sánchez. Con lo cual, ¿el sorteo va a ser muy aleatorio o vamos a encontrar un jurado popular? Pues, ¿recuerdan ustedes a Sánchez aquellas escenas con viejecitos supuestamente elegidos al azar Sí. en no sé qué pueblo de Madrid, que luego Y eran otros todos concejales. todos, sí, todos eran socialistas? Y luego se repetían los cambios, les cambiaban la camiseta. Jugaba a la petanca como si se hubiera Sí. encontrado en un parque con unos viejecitos. Sí, sí. Es cierto que luego lo venía pensando, esto por supuesto es conjetura mía, pero me parece una jugada inteligente por parte de la Audiencia Provincial de que sea juzgada por un tribunal o por un jurado popular, porque es una forma de desactivar cualquier bulo de no, es que Begoña estaba perseguida por los jueces que son de la ultraderecha. Es, mira, a su señora la ha juzgado el pueblo. Como a usted les gustan los socialistas, el pueblo. No, pero Robespierre ha juzgado a Begoña. Pero ese razonamiento es falso. Da exactamente igual lo que hagamos. Siempre encontrarán algo Siempre, para eso es agarrarse, cierto, ¿no? eso es Entonces, si les juzgan unos jueces, es que son todos fascistas los jueces, porque ya se sabe que son jueces que vienen de la época de Franco. Están aquí con Pero, 140 Luis, años juzgando. no, dígame Pero que no tiene- Si es jurado popular, entonces saldrán diciendo, claro, porque le han juzgado en Madrid. De hecho, ya lo estaba diciendo algún opinador de izquierda ayer. Claro, la van a juzgar en Madrid, donde, claro, el PP tiene mayoría importante en las elecciones, la derecha gana, y entonces resulta que, claro, la probabilidad es que sea un jurado lleno de peperos, así que deberían llevarse el juicio a Huesca, por Pero ejemplo. el sorteo es nacional, no es por comunidades autónomas, ¿no? El sorteo debe ser jurado popular. No, yo supongo que es por ¿Por la censo? provincia, ¿Sí? la provincia donde se vaya a celebrar el juicio. No vas a traerte a un jurado desde Zaragoza a Madrid todos los días para... Ah, bueno, es la eh, audiencia provincial, claro. Claro. Tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Pero dígame, don Luis, que no tiene cierto morbo ver a Robespierre juzgado por el propio pueblo y guillotinado en la Plaza de la Concordia de No, ese sí, mismo sí, pueblo o sea, caupó como justiciero. Si el sorteo se hace efectivamente de forma limpia y transparente, sí, pero yo tengo mis dudas de que el sorteo se haga de forma limpia y transparente. Y hemos llegado a ese punto de la tertulia donde ponemos en marcha, yo tengo aquí un botoncillo, aprieto, y entonces el sillón de don Julián Victoria se baja y queda la cara Ha al sido el ras de la socialismo que me ha mesa. atacado, don Luis. Nos quieren ver abajo. Nos quieren ver abajo, don Luis. Hundidos. Don Luis, hacía usted referencia que se va a decidir en el Jurado Popular de Madrid, que igual utilizan esas artimañas, pero es que da igual donde vayan. Es que da igual la ciudad de España, en todas se canta la canción del verano. Entonces, ya prácticamente no hay ningún feudo socialista. Es que ¿cuál es el feudo socialista? El de Paje. No sé yo si la gente que vota a Paje Moncloa, yo creo. está muy a favor de. Moncloa solo, ¿no? Sí, Moncloa. habría que coger a su hermano. En vez de feudo, sería Baluarte, ¿no? brutal, ¿eh? Cataluña. No, pero yo no sé si en Cataluña la gente está a favor de Pedro Sánchez. Yo entiendo que del PSC sí, pero no sé yo si la gente es muy fan de Pedro Sánchez en Cataluña. Mira cómo está subiendo Alianza Catalana. Alianza Catalana es muy pro Pedro Sánchez, yo lo dudo mucho. Entonces, habría gente que sí, pero feudo lo que es sanchista más que socialista, vamos a llamarlo sanchista, sería difícil de encontrar. Es que está perdiendo todo y conforme pasa el tiempo, pues pierde todavía más. Bueno, comentamos brevemente pues una noticia que la verdad es un poco triste, que es el asunto de esa conversación que realmente abochorna y escandaliza entre un general de la Guardia Civil, Fernando Mora, y su teniente general, su superior. Resulta que la Dirección General de la Guardia Civil le ordena a un general de la Guardia Civil, al que el general de la Guardia Civil en Madrid, que no asista a un acto institucional. La Comunidad de Madrid había invitado a los jefes militares y de la Guardia Civil a un acto institucional por el 2 de mayo, creo recordar, y entonces
la directora general de la Guardia Civil le dice al general de la Guardia Civil que no asista. Y el general de la Guardia Civil habla con su superior, el teniente general, y le dice, oiga, en fin, esto me parece infumable. La Guardia Civil no puede tomar postura política. Tú no puedes decir que haga un feo a una comunidad autónoma simplemente porque está gobernada por el partido de enfrente. Entonces este general habla con el teniente general y le dice, vale, yo acato la orden, pero me han invitado al acto. Por tanto, voy a contestar con una carta educada diciendo, lamento informarle de que no puedo asistir porque me han prohibido que asista. Y el teniente general, no puedes hacer eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Lo que tienes que hacer es simplemente acatar la orden, decir que no asistes sin dar explicaciones y luego, si quieres, hablas en protesta con la directora general de la Guardia Civil y le presentas tu dimisión. Pero, ¿qué me está usted diciendo? Y entonces la conversación empieza a subir de tono y al final el teniente general de la Guardia Civil insultando al general y diciéndole que cómo va a hacer eso. Y el general diciendo, oiga, que en fin. Le dices que en mi despacho en la puerta pone el honor es mi divisa. Claro. O sea, es tremendo, es estremecedor cómo llega la gente a puestos de mando a base de simplemente demostrar que está dispuesta a hacer lo que sea siempre y cuando lo mande Pedro Sánchez. Dices, hombre, es tremendo, don Luis. Además, el audio a mí por lo menos me pone los pelos de punta. Es que entiendo que todo está mal, ¿no? La directriz está mal, que le llamen la atención está mal, pero es que escuchar el audio y escuchar los improperios y los insultos que un jefe le está dando a un empleado, a un subordinado, es que es tremendo, se ve con una impunidad, ¿no? Para decirle según qué cosas, porque pues, decía usted que la conversación sube de tono. Es que no sube de tono la conversación, la sube solo el teniente general. El general mantiene constantemente un tono adecuado, explicando sus motivos, y el otro empieza a insultarle, empieza a decirle de todo, empieza a decirle que ha dado la cara por él, que son las típicas excusas que se ponen cuando no la has dado. O sea, decir que ha dado la cara por él, que si no fuese por él, que ya estaría fuera. Bueno, las típicas cosas que se dicen cuando no quieres decir la verdad, y es que, oye, que eres un subordinado del poder, desgraciadamente, porque la Guardia Civil pues debería ser pues totalmente libre, y que sabe perfectamente el teniente general que si por parte del general pasa esto, la reprimenda casi se la va a llevar él, y no quiere llevársela, evidentemente. Me parece tristísimo el control del poder político sobre cualquier institución y cualquier organización que en principio debería ser autónoma dentro de unos cauces o dentro de unas normas, pero que debería gobernarse a sí mismo, sin ir más lejos, el Consejo General del Poder Judicial, los jueces eligiendo a los jueces, los guardias civiles eligiendo a sus mandos. Pero cuando el poder político coloca a politicuchos al frente de instituciones tan respetables y tan honorables como la Guardia Civil, y entonces los generales tienen que ascender por mérito para que los a dedo les den una prebenda, entonces ¿eso también es corrupción? Cuando le dices a un general, yo te hago DAO, o yo te hago jefe de la comandancia no sé qué, o supervisor de zona de la Comunidad de Madrid, si apoyas mi ideología o mi trayectoria o mi dirección política, entonces puedes ascender, es cuando perviertes la institución, porque entonces ya no estás sirviendo al honor o a la nación, que es lo que debe servir la Guardia Civil, sino que está sirviendo al poder político. No sé, es que desde además, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la televisión pública, que también está controlado por los... Yo recuerdo en una rueda de prensa que tuvimos en Pozuelo de Alarcón, que vinieron periodistas de Telemadrid, nos estaban haciendo una entrevista y de repente salió el jefe de gabinete del PP, le hizo así con la mano y la periodista retiró el micrófono y se fue. Y digo, tío, ¿en qué momento llega el cuarto poder a estar tan pervertido o tan comprado por el poder político, no? Yo me pongo en la piel del teniente general Luis Antonio del Castillo, el que se dedica a cubrir de insultos al general que está diciendo, oiga, si yo no me dejan ustedes ir, pues voy a decir, es que me han dado orden de no asistir. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué tienen necesidad de hacer eso? Es decir, le han dado una orden a un subordinado suyo y el subordinado dice, pues yo voy a decir que no asisto porque me han ordenado que no asista. Le intenta convencer, oye, no hagas eso, no sé qué, vale, ¿no le convences? Pues oye, al fin y al cabo, quien se va a someter a una posible represalia es el subordinado. Entonces, ¿qué necesidad tienes tú de meterte a insultarle, a intentar que no lo haga?
simplemente para que no te eche no te dé la chapa a la directora general de la Guardia Civil luego, no te eche una bronca. ¿Cómo no has parado esto? O sea, de verdad, qué rastrero, ¿no? Sí, pues es lo que comentabas, que simplemente es para que no le echen la peta a don Luis. O sea, simplemente es por eso. Y le parece motivo suficiente como para insultar a su subordinado. Es que es tremendo, don Luis. Imaginemos yo cuando veo este tipo de audios me imagino los que no salen. Quiero decir, si a una persona con cierto rango son capaces de decirle esto, ¿qué harán con cualquiera que esté Además, empezando? para no ¿Cómo dejar prueba en liman a el la tú a gente? tú, ¿no? Te lo digo en el despacho sin que me grabe, sin audio, sin WhatsApp, ¿no? Imagínate la capa de estiércol que Exactamente. debe haber ahí. Exactamente. Y se hace referencia en la conversación entre el general y el teniente general ya fuera de sí, insultándole, me vas a comerla, tal, le dice, con lo que me partido la cara por ti, tal, con lo de tu toma de posesión y tal. Hace referencia a otra cosa, que es otro episodio bochornoso anterior, y es que Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, se negó a permitir a este general que hiciera su toma de posesión a finales de 2024 por un motivo, para evitar que tuviera que intervenir en esa toma de posesión el jefe de la Comandancia de Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, al que habían depurado por razones políticas. Es que es tremendo todo. Entonces resulta que dice el teniente general al general, con lo que me he partido yo la cara por tu toma de posesión, o sea, por otra ilegalidad de la directora general de la Guardia Civil. Vamos, hoy declara la directora general de la Guardia Civil ante el juez Pedraz. Yo espero que el juez Pedraz la meta en prisión provisional, porque sinceramente una señora que es capaz de ordenar a sus subordinados que boicoteen actos oficiales de una comunidad autónoma dirigida por el partido de enfrente, que es capaz de boicotear tomas de posesión de sus subordinados, porque es que va a intervenir Pérez de los Cobos, que claro, es de los guardias civiles que no son del PSOE, tal. Una señora que ha sido capaz de reunirse con Leire Díez 3 veces, que activó el borrado de mensajes de su chat con Leire Díez en un momento determinado para que no quedara constancia de lo que hablaban. Una señora que ha intentado ayudar a una cloaca que quería impedir las investigaciones de la UCO. ¡Puf! Hay un riesgo de reiteración delictiva, claro. Yo creo que eso es motivo más que suficiente para que la mande a prisión provisional el juez Pedraz. Se libraría de la prisión provisional muy fácilmente si el gobierno la destituyera, que es lo que tenía que haber hecho, o si ella presentara su dimisión, que es lo que tendría que haber hecho si tuviera un resto de vergüenza, ¿no? Don Luis, si les parece, perdón el inciso, estoy hablando en directo con un fiscal, ya ve usted el nivel de audiencia que tiene, y me está explicando cómo es el proceso de elección del jurado popular. Si quieren se los cuento, sí, por favor. porque tiene su intríngulis, no es tan aleatorio como pensamos. Me dice, del censo se envía a la audiencia un listado, el cual ha sido sorteado ya a principio de año. O sea, ya el sorteo fue a principio de año y se ha hecho un listado para asignar a los jurados populares. Es decir, o sea, están ya... se hace a principio de año los listados de la gente que puede ser jurado popular en 2026. Entonces me dice, es decir, los listados de jurado ya están desde inicio de 2026. De ese listado, por orden, se van repartiendo en ternas a los juicios con jurado. Y un día se van citando a los del listado a la audiencia. Ese día las partes, fiscal y defensa, hacen preguntas a los candidatos. Preguntas para determinar que no tienes ni interés ni prejuicio sobre el tema a juzgar. Por ejemplo, si se juzga a un negro, se puede preguntar, ¿usted aceptaría que su hija se casara con un novio de color? Y de todas esas preguntas descartan a los que podían tener indicios de parcialidad, y entonces los eligen mitad fiscal y mitad defensa, y se eliminan aquellas personas donde consideran que pueden ser en su decisión subjetivos. Y ayer lo estuvimos hablando con varios fiscales, pues porque no se puede preguntar a quién vota, pero sí preguntas indirectas. ¿Usted está con Begoña? Suficientemente indirecto. Pero me llamó la atención que los jurados, o sea, las personas las eligen mitad el fiscal, mitad la defensa. Es decir, Begoña va a elegir a la mitad de sus propios verdugos.
Verdugos entre comillas. Pero sabiendo las respuestas de las preguntas. Claro, las Sí, claro. respuestas determinan a los no aptos. A los no Y aptos, dentro de es los verdad. aptos, Sí, el fiscal cierto. elige la mitad y la defensa la otra mitad. O sea, primero eliminan a los que consideran que no son aptos Eso es. y luego de los otros eligen mitad y mitad. Bueno, De un sorteo que ya se hizo a inicios de el año. proceso en principio no parece demasiado mal, es similar al que hay en Estados Unidos. Lo de que el sorteo ya se haya hecho a principios de año, me gustaría saber quién y cómo ha hecho ese sorteo, ¿no? Pero Pero introduce... me dice el fiscal, ojo, que la trampa está en las preguntas. Por ejemplo, no se puede preguntar a quién vota, pero sí se puede preguntar, ¿está usted de acuerdo con la regularización de inmigrantes? Claro. Ah. Y ya Ahí- sabes el tinte político y puedes ir Claro, descartando. ahí ya, efectivamente. Con lo cual, a todo el que diga no, le descarta inmediatamente la Eso es. fiscalía. Un momento, la mitad los elige la defensa y la mitad la fiscalía. Es decir, la mitad los elige el abogado de Begoña y la otra mitad la fiscalía al servicio también de ¿La Begoña. fiscalía de quién depende? O sea, los va a elegir todos Begoña. Por eso digo, Está muy bien, ¿no? por eso Pues- digo, Luis, que cuidado con el pueblo juzgando al pueblo. Lo único que si se ha sorteado a principios de 2026 para los juicios de 2026, entonces habrá que sortear en 2027, cuando ya Sánchez no está en la Moncloa, para los juicios de 2027, ¿no? Ujú, efectivamente, sí. Así Bueno, debería ser. ahí hay una Y pequeña entonces esperanza, pero vamos. los 3 millones de regularizados este año entran a sorteo. Sí, y además serán todos, Todos. regularizados. Bueno, pero, o sea, tenemos que se ha hecho un sorteo que no sabemos cómo se ha hecho. Hay una serie de personas. Llegamos al juicio y entonces resulta que tienen que hacer preguntas, imagino yo que los de la acusación popular, bueno, no sé, esta aclaración sería buena. ¿Los de la acusación popular pueden descartar candidatos al jurado o solo defensa y fiscalía? No, solo defensa y fiscalía. O sea que entonces tenemos que no sabemos cómo han hecho el sorteo, lo mismo todos son militantes socialistas, y llegamos al juicio y encima van a elegir la mitad de los jurados, la defensa de Begoña, y la otra mitad la fiscalía la fiscalía de Begoña, que también, porque recordemos que la fiscalía se ha puesto del lado de Begoña en esta causa. Lo que pasa que, bueno, se supone que para el año que viene ya la fiscalía no estará en las mismas manos. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a recibir a don John Suárez para que se incorpore a nuestra mesa de tertulia y vamos a hablar de algunas cosillas que están pasando por Cuba. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo. El jamón oficial de la selección española. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. El Teatro de la Zarzuela presenta temporada con los mejores compositores, los cantantes y artistas más reconocidos y títulos emblemáticos. Si quieres vivir una experiencia única a precios populares, compra tus entradas a partir del 6 de julio. Teatro de la Zarzuela, donde lo popular es moderno. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900 730 122
Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:02 de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias. Y se incorporan a nuestra mesa de tertulia don Matías Jove, ¿qué tal? Buenos días, don Luis, muchísimas gracias. Y don John Suárez, ¿qué tal está usted, don John? Buenos días, don Luis. Don John Suárez ha sido responsable de programas para América Latina de Freedom House. Es un activista por los derechos humanos que ha comparecido ante numerosos comités en todo el mundo para informar, para comentar sobre lo que pasa en Cuba. Ha trabajado como intérprete de disidentes cubanos durante audiencias celebradas en el Congreso de los Estados Unidos y actualmente es director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, ¿no? Efectivamente. Gracias por la introducción. Si quieren ustedes pues un poquito más de información sobre la lucha por los derechos humanos en Cuba, sobre este Centro para una Cuba Libre, pues pueden ustedes entrar en www.cubacenter.org o bien buscar el blog que mantiene desde hace ya muchos años don John Suárez, que se llama Notes from the Cuban Exile Quarter, ¿no? Efectivamente. Bueno, don John, vamos a hablar un poquito de qué está pasando en Cuba, porque estamos viendo una recomposición geopolítica impresionante por lo rápida y por lo intensa y por lo extensa y, para mi juicio, muy esperanzadora en todo el mundo, pero en especial en lo que es la América iberoamericana. Estamos viendo cómo en Cuba, pues con sus más y sus menos y con los problemas que haya, pero poco a poco se está avanzando por fin hacia la democracia después de la detención de Maduro, que parece mentira, pero fue hace solo 6 meses. Es una cosa espectacular. En Cuba estamos viendo cómo el gobierno cubano empieza a dar algún signo de también empezar a aceptar las órdenes de Estados Unidos. Ha habido un paquete, me parece que eran 132 medidas de liberalización económica. 176, que se le ha puesto claramente desde la administración americana. Sigue la retórica del gobierno cubano de no vamos a permitir que nos den órdenes, pero en la práctica parece que ya les están dando órdenes. Hay un poco de confusión en el resto del mundo, en España, pero en todo Occidente, sobre qué está pasando realmente en Cuba. ¿Realmente está abriéndose la puerta a la esperanza? El pueblo tiene esperanza de cambio y lo ven que puede venir por una puerta de Estados Unidos. Me parece que el régimen cubano lo que está haciendo es una política de ganar tiempo. Las 176 medidas ha generado una imagen más positiva globalmente, que va a haber reformas, pero las reformas fundamentales que requiere un Estado de Derecho y un Poder Judicial independiente aún no ocurre. Y también en la cuestión de los granjeros, de los cubanos que trabajan la tierra, tampoco van a liberalizar completamente como deberían hacer para hacer por lo menos lo que hacen en Vietnam o China, que por ahí ya no existen las hambrunas que existían cuando eran comunistas tradicionales, 1.0 en vez de 2.0. O sea, no han liberalizado todavía la posesión de la tierra. No. Han hecho algunas movidas en la dirección correcta, pero muy mínimo. Pero, por el otro lado, recibieron, no sabemos si era de Irán o de Rusia, pero cientos de drones que ha anunciado Estados Unidos, y están amenazando que si los americanos intentan intervenir, que eso se va a recibir con sangre
y guerra. Ahora vamos a intentar analizar el futuro, pero primero terminemos de pintar la situación en Cuba. En Cuba, en estos momentos, el gobierno, por presión de Estados Unidos y también para salvar la cara internacionalmente, ha aprobado, por fin, una serie de medidas liberalizadoras de ciertos aspectos de la economía, lo cual, pues bueno, introduce una cierta esperanza en la gente. Pero la situación ahora mismo, ¿cómo está? Porque parece que la situación es crítica en cuanto al nivel de vida allí, con apagones constantes, falta de energía. Los presos políticos siguen en las cárceles, no ha salido ninguno. ¿Es así? ¿Cómo? Bueno, primero, en tema de los presos políticos, no es que no han salido, es que han aumentado. Es decir, ahora al comienzo del año era como 1.200, ahora va por encima de 1.300. Y la represión está aún más fuerte porque el pueblo, con las esperanzas de libertad, se ha estado saliendo a las calles, protestando, y ellos han sido muy agresivos. En términos de la vida cotidiana, eso sigue empeorando, en parte por las sanciones aplicadas desde el 29 de enero con las aranceles, pero en gran parte por las políticas fallidas del comunismo de economía centralizada que viene de hace muchos años, y la falta de inversión en la red energética cubana que ha estado colapsando por muchos años. Se está enfocando ahora por la cuestión de las aranceles en los apagones como si es algo novedoso, pero es algo que viene hace años, y también este régimen tan perverso, ahora que tiene la excusa de atacar a Trump, están aumentando aún más el petróleo para el pueblo. Y una muestra están reteniendo el petróleo de tal forma. Y un ejemplo tan perverso es que a la misma vez que estaban llorando que no había energía para los hospitales y que los niños estaban muriendo, bueno, el 1 de mayo no es solamente la cuestión de los órganos represivos, que la policía siempre tiene recursos. Tiene recursos para petróleo y para los coches. Pero también para los autobuses, para llevar gente a la protesta frente a la embajada americana. Todo eso estaba a tope. O sea que para organizar sus movidas del Partido Comunista Cubano, para eso sí hay gasolina. Para el pueblo, para el generador en el hospital, no. Está muy bien. Muy comunista el asunto. Sí. La situación desde el punto de vista del vivir cotidiano es tan desesperada como se pinta en los medios occidentales. Sí. Si estás teniendo apagones de 20 horas y 4 horas de electricidad, ¿cómo tú mantienes la comida? Y entonces ya tienes escasez y tienes la comida que se está pudriendo en la casa. Entonces eso es una dinámica muy difícil, y también para comunicarse, si solamente 4 horas o a veces 0 horas, porque tiene apagones a nivel nacional que cubren 2 o 3 días. Por supuesto, no hay posibilidad de que los cubanos cuenten con acceso a redes de comunicaciones. Ahora sí. Ahora sí. Pero están limitados por la cuestión también de la electricidad. También cuando se genera una protesta masiva, obviamente en esa zona se apaga la red para no comunicarse al resto de la isla. El error, entre comillas, que cometieron el 11 de julio fue cuando empezó una protesta en San Antonio de los Baños. No apagaron la red, el resto del país lo pudo ver y el resto del país salió a las calles. El 11 de julio de 2022. 2021. Acá cumplí 5 años. Que fueron esas protestas que originaron una oleada represiva brutal en Cuba, con cientos de encarcelados, juicios arbitrarios, torturas a los detenidos. Bueno. Y centenares ellos siguen presos hoy, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, artista, reconocido por Time de uno de los 100 personas más influyentes del mundo. También está en el video de la canción Patria y Vida, que también tuvo mucho impacto en su momento. Y él cumplió su condena el 9 de julio de 2026. Pero el 7 de julio lo desaparecieron. Y todavía no ha aparecido. Ha podido llamar a su familia y lo que se entiende es que están buscando la manera de deportarlo de la isla.
están intentando con Estados Unidos, pero si no es Estados Unidos, puede ser Guyana, puede ser otro lado. Esto es un ciudadano nacido en Cuba, cubano, con ciudadanía cubana, y le quieren hacer apatriada. Lo cual es absolutamente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. No puedes privar de su nacionalidad a alguien que no tenga otra nacionalidad, ¿no? Sí. Bueno, y lo que pretenden es deshacerse de él. Exacto. Vamos con el futuro, don Matías, don John. ¿Qué cabe esperar? Porque Estados Unidos está, por un lado, ejerciendo presiones discretas bajo la mesa, que son las que han conducido y no tan discretas, pero bueno, lo que ha conducido a las medidas de liberalización económica, supongo que habrá estado precedido de una serie de negociaciones muy detalladas entre el gobierno americano y el gobierno cubano. Pero el gobierno americano sigue aumentando la presión porque, claro, ni hay liberalización política todavía, ni la liberalización económica es completa, ni se ha puesto a los presos políticos en la calle, y de hecho el gobierno americano, pues como hace en otros puntos del globo, combina el palo con la zanahoria, y por un lado anima la liberalización, pues así, de forma civilizada. Por otro lado dice que podría desplegar una fuerza militar en Cuba para forzar la caída del régimen. ¿Qué va a pasar? Eso depende del presidente Trump. Como vimos en el caso de Irán, que todo su equipo estaba en contra y él tomó la decisión que lo quería hacer. Y lo que estamos escuchando, porque nosotros estamos basados en Washington, de todos los diferentes sectores del gobierno, que esa decisión lo va a tomar el presidente Trump. Ahora, en la cuestión de las reformas, yo no creo que las reformas son el resultado del diálogo, sino el resultado de la presión. Porque hemos visto en otras épocas, cuando ha aumentado la presión o hay una crisis económica en los años 80, que el régimen comunista, entonces, da cierta apertura para resolver los problemas de la crisis en el momento. Entonces, cuando pasa el crisis, cierran, hacen una contrarreforma después. O sea que realmente es un gesto que hace el gobierno cubano para quitarse la presión interna y externa, estas liberalizaciones económicas, pero con la intención únicamente de ganar tiempo para ver si, yo qué sé, si Trump pierde las elecciones en noviembre, o si le da un infarto, o si tal. Bueno, no en noviembre de este año, sería noviembre de 2028, porque realmente, gane o no gane los demócratas en la Cámara, la política del exterior lo mantiene el presidente. Incluso la guerra de Irán, un presidente normalmente en el pasado iba a pedir permiso al Congreso, no lo hizo en este caso. Entonces tiene un concepto unitario de la presidencia, y por eso no veo que el cambio en noviembre va a ser un cambio fundamental en la política de exterior del presidente Trump. El cambio en noviembre, en caso de que se produzca, que yo creo que no se va a producir. Creo que el Partido Republicano conservará la mayoría o incluso la incrementará en ambas cámaras. Pero una pregunta. Dice usted que es Trump el que al final decidirá, ¿Trump o Marco Rubio? Porque Trump. El secretario Rubio es secretario de Estado y sirve a placer del presidente y ejecuta la política del presidente. Él puede influenciar, consultar, pero el que manda es Trump. Eso por supuesto, la decisión última la tiene Trump. Pero intuyo que en todo lo referente a Cuba y en general a toda Iberoamérica, Marco Rubio tiene influencia, y bastante influencia, sobre Trump, ¿no? Sí. Pero al final el que determina es el presidente, y vamos a ver. ¿Usted qué cree, don Matías? ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? ¿Van a acelerarse las medidas de apertura en Cuba o van a intentar ahí encastillarse el gobierno cubano? Pues yo creo que hay que partir de que Cuba, que lo hemos hablado aquí un montón de veces, es un estado absolutamente fallido, absolutamente incapaz de garantizar a los cubanos lo más mínimo. Estamos hablando de cortes de luz, de 20 horas al día. Gente que no es capaz de tener las comidas al día necesarias para mantenerse en una situación de emergencia social auténtica.
y Cuba un Estado absolutamente incapaz de producir cualquier cosa. Pero ese Estado está cubriendo toda una red de criminalidad que yo en el fondo creo que es lo que está en el punto de mira del presidente Trump, y creo que todo este proceso de apertura que hemos vivido, claro, ya son muchísimos años de dictadura, 67 años, hemos vivido estos procesos de supuestas aperturas que yo creo que se orientan más bien a buscar una legitimidad para volver a recibir las ayudas internacionales, y en particularmente de Europa. Hemos estado en el Parlamento Europeo en estos días precisamente para hablar de la no suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, que, como sabes, había una cláusula de derechos humanos que se debería aplicar en el caso de que Cuba no avanzara en esa dirección. Desde que la entrada en vigor de este acuerdo, los presos políticos se han multiplicado por 9, se ha incrementado la represión, pero Europa ha doblado los recursos que enviaba la dictadura. Lo que está haciendo la dictadura, yo creo, es tratar de buscar una narrativa que permita a los que todavía están enviando cooperación con Cuba, seguir salvar la cara, ¿no? Salvar la cara para legitimar ese discurso, ¿no? Y yo creo que con esta ¿no? aprobamos una nueva vía de liberalización para Cuba. Y entonces lo que estás diciendo es, vamos por el buen camino, sigamos dialogando con el régimen cubano, que parece que puede haber un final feliz para todos, ¿no? Cuando esa en historia estos la momentos la Unión Europea se ha convertido en el principal soporte económico de Cuba. Sí, bueno, tienes a México, que también le está ayudando mucho, tienes la ayuda de China. O sea, todas las fuerzas del mal juntas han todas las fuerzas, vamos, absolutamente. Y lo que es muy grave en el caso de la Unión Europea es que se produce sin una auténtica ausencia de diálogo democrático. El Parlamento Europeo hasta en 5 ocasiones le ha pedido a la Comisión Europea que acuerde la suspensión de este acuerdo, y la Comisión no solo no lo ha hecho, sino que no lo ha explicado. Por eso hemos ido al Parlamento Europeo para que lo tenga que hacer por escrito, y fuimos a la Comisión de Peticiones del Parlamento, y la Comisión en 2 o 3 meses tiene que hacer un informe diciendo por qué, a pesar de que un convenio dice que si Cuba no avanza en materia de derechos humanos se tiene que suspender, por qué este convenio sigue en vigor y por qué hemos doblado las ayudas a Cuba. Es extremadamente grave. Esa es la visión de la Unión Europea, pero la visión de España todavía es peor. El otro día el Instituto Juan de Mariana sacó un informe donde estimaba que desde el año 2016 habíamos canalizado hacia Cuba 5.000 millones de euros en ayuda, que es una auténtica barbaridad. Cuba es ahora mismo la dictadura sanguinaria más subvencionada del mundo, que mantiene a la vez un relato victimista con el supuesto e inexistente bloqueo norteamericano, ¿no? Entonces estamos en esa guerra de propaganda donde realmente el régimen cubano es muy eficaz. Pero ahí es muy interesante plantearse una cuestión. Estamos hablando de que la Unión Europea, en teoría, el grupo político más influyente es el Partido Popular Europeo, partido teóricamente conservador. Y estamos diciendo ¿conservador que por qué, don Luis? Teóricamente, por eso he dicho. Pero teóricamente. Es que sus estatutos, en el artículo de ideología, en los estatutos fundacionales del Partido Popular, tiene un apartado que es ideología. Y se va al epígrafe de descripción de la ideología del Partido Popular, literalmente dice: el Partido Popular es un partido de centro reformista. El conservador no lo dicen ni ellos. Bueno, pero la imagen pública que existe es que el Partido Popular Europeo es de la mitad derecha del Parlamento Europeo, pero en la práctica nos encontramos con que, siendo el partido con mayor peso, se dedica a avalar a dictaduras sanguinarias como la cubana, apoyando pues que se siga subvencionando a esa dictadura cubana. Con lo cual la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tienen este interés en que dictaduras de extrema izquierda, sanguinarias y torturadoras se mantengan en el poder? Porque lo están haciendo con Cuba, pero también lo hicieron antes con Venezuela. Bueno, hay una desconexión, porque los parlamentarios están votando para que eso se elimine y la burocracia lo está manteniendo. Entonces la cuestión es cómo es, por qué, y eso es la pregunta que hemos hecho esta petición hace un par de días. También quería subrayar, por un lado la Unión Europea está subvencionando, pero esa subvención también va para influenciar en la política norteamericana. El régimen cubano en el 2025 compró más de $800 millones
de productos de Estados Unidos, de compañías americanas. Y parte de esa política de compras implica los recipientes hacer cabildeo para el régimen cubano en la política norteamericana. También vimos ahora... compran a empresas americanas a cambio de que los dueños de esas empresas traten de influir sobre el gobierno. Por el desastre de la planificación centralizada comunista, 80% de la comida que se come en Cuba es importado desde afuera. El pollo que se come en Cuba viene de Mississippi y Tennessee. Entonces ellos meten su tajada, el régimen cubano, para hacerlos más caros para los cubanos. Entonces el cubano que está comiendo pollo americano lo está pagando un precio mucho más alto que el americano. Muy bien. Y subvencionado por los europeos. Exacto. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba. Don John, una pregunta. ¿Es cierto que en Cuba el dinero que el régimen te da para gastar, si no lo gastas en el plazo de, no sé si un mes o qué plazo temporal hay, te lo quitan, caduca? No, es que la inflación es tan terrible que el valor se pierde, y también los pesos no tienen mucho valor, entonces tienen que tener dólares, euros, algo fuerte para poder comprar en los mercados donde hay comida. ¿Y de dónde puede sacar la población normal y corriente dólares o euros? Bueno, hay una frase popular en Cuba, es que tienes que tener fe para sobrevivir en Cuba, y fe significa familia en el exterior. Vale. ¿Sigue siendo la remesa de dinero desde Estados Unidos de cubanos en el exilio una de las principales fuentes de dinero en la isla? Sí. ¿Pero ahí se lleva su tajada del régimen o es por extraperlo? No, es que eso va por un proceso que el conglomerado militar también coge un porcentaje de eso y lo trata de convertir en pesos cubanos. Entonces hay otros lados que son más informales, donde el dinero va directamente, pero ellos están persiguiendo y reprimiendo, y lo hemos visto mucho más agresivo en el último año. O sea que el exilio cubano en Estados Unidos manda dinero a sus familiares en la isla, lo cual constituye una de las pocas fuentes de ingresos en estos momentos del régimen. De ese dinero que tú mandas a tus familiares, llega el Partido Comunista Cubano y se queda con una parte. Exacto. O sea, don Luis, fíjese la tragicomedia. Para sobrevivir en el comunismo hay que tener familia en el capitalismo. Boludo. Sí, está muy bien el asunto. ¿Cómo está influyendo esa comunidad cubana en el exterior, esa comunidad cubana en Estados Unidos? ¿Tiene influencia en lo que pueda hacer la administración Trump, o esa influencia es poca, más allá de...? No, obviamente tiene influencia. Hay por estas comunidades representantes federales cubanoamericanos, pero también americanos que representan un número sustancial de cubanoamericanos, y obviamente están escuchados. Tenemos al congresista Mario Díaz-Balart, que está al frente del comité de apropiaciones dentro del Congreso, que es un comité muy fuerte, y es alguien que está comprometido con la libertad de Cuba. Y tienes obviamente una sociedad civil cubana afuera y dentro del país que son muy activos y se están comunicando. Hay fuentes de prensa independiente como 14 y medio, Giovanni Sánchez, que también da la realidad cotidiana de Cuba, no solamente a la diáspora cubana, sino también para el mundo internacional globalmente. Vamos a hacer un poco de política ficción. Vamos a suponer que finalmente las presiones de distintos tipos del gobierno Trump consiguen derribar al régimen cubano. Vamos a suponer, yo qué sé, vamos a ser felices por un momento y vamos a suponer que Díaz-Canel acepta una oferta imposible de rechazar del gobierno americano. Te vas al exilio con el dinero que hayas robado y tengas por ahí en cuentas, y la isla pasa a ser libre. Yo tengo la sensación de que, dada la potencia económica del exilio cubano en Estados Unidos, a partir de ese momento la recuperación económica sería rapidísima. Bueno, va a ser, primero, no es la cuestión lo que pase con Miguel Díaz-Canel. No sé si conoces al presidente Osvaldo Dorticós. Ese fue presidente de Cuba, entre comillas, entre 1959 y 1976.
pero le llamaban la cucharita. Ni pica ni corta. Era decir, estaba ahí, el que mandaba ahí era Fidel Castro. El que manda hoy en día como símbolo es Raúl Castro, pero realmente es su hijo Alejandro Castro Espín. Entonces tiene al nieto que es de mensajero entre la familia Castro y la administración. Y ellos son los que mandan en Cuba. O sea, siguen mandando a los Castro. Por supuesto. Entonces, hasta que ellos no se vayan, eso sigue. Con o sin Miguel Díaz-Canel. Bueno, pues vamos a suponer que el gobierno americano consigue convencer a la familia Castro de que se vayan al exterior a disfrutar de lo robado y que dejen en paz de una vez al pueblo cubano. La recuperación económica podría ser rapidísima porque intuyo que habría una vuelta de los exiliados y habría una inversión brutal procedente de la comunidad cubanoamericana. Eso va a depender del proceso de transición. Hay un plan, hay un acuerdo de liberación que incluye centenares de grupos dentro y fuera de la isla trabajando en eso, y se ha hecho mucho trabajo en los últimos, después del 91 especialmente. O sea, ya hay un plan detallado para la reconstrucción de la isla cuando caiga el comunismo. Han existido muchos planes después del 91, se están actualizando, hay comités trabajando en los asuntos, poniéndose al día con la realidad de hoy comparado con hace 20 años. Pero yo creo que las cosas fundamentales para que ese capital entre, como dije al comienzo, es un orden judicial independiente y un Estado de Derecho. Sí, sin eso la gente no van a invertir, porque si tú no puedes depender de un juez honesto, porque tú vas a poner el dinero ahí. ¿Usted qué cree que va a suceder, don Matías? Pues yo, quiero ver una realidad. Creo que Cuba durante muchísimo tiempo ha sido un lastre para toda la región, y no solo para toda la región, sino para todo el mundo, y creo que tiene muchísimas fortalezas para convertirse en un país capaz de dar mucho. Está en una posición geográfica privilegiada, creo que está en condiciones de recibir capital, creo que por las condiciones y la historia económica de la propia Cuba, rápidamente puede haber sectores en Cuba que sean realmente competitivos, y la capacidad de tener una economía capaz de sustentar el crecimiento de un país es muy importante para dar esperanza también a la población, ¿no? Yo creo que puede haber un cambio, y lo hemos visto también en Europa del Este, o sea, el cambio, por ejemplo, a la República Checa. La República Checa en muchos sectores, nos da mil vueltas desde el punto de vista económico, y venía de un comunismo extremadamente duro, ¿no? Entonces yo quiero pensar que dentro de muy poco veremos una Cuba próspera, y creo que de cara a los españoles también una Cuba capaz de ayudar a España, ¿no? O sea, que se pueden tornar las tornas, y que Cuba empieza a ser un elemento de influencia positiva en la región, ¿no? O sea, que cuando alguien quiera mirar cómo debe ser una democracia ejemplar, empieza a mirar hacia Cuba. Y yo creo que eso, que es un sueño, puede ser realidad. Eso el otro día lo contaba el padre Alberto Reyes, que vino a este programa. Tenía como esa visión muy, muy esperanzadora de Cuba. Él conoce muy bien a la población cubana, él conoce sus sueños y también conoce las fortalezas. Unas fortalezas de una población que ha conseguido, lo estaba diciendo John, influir en Estados Unidos como muy pocos otros grupos han podido influir, ¿no? Yo creo que hay un capital humano, una situación geográfica, la capacidad de tener capital. Yo creo que Cuba puede jugar un gran partido. Don Matías, don John, ¿cuándo podemos ver ese sueño? ¿Qué espacio temporal estaríamos hablando de ver la caída del régimen? No tengo bola de cristal. Pero anímate. Pero quería decir algo. Sabemos que eso puede ocurrir primero porque Cuba, antes del 59, era un exportador de comida y tenía suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Y lo hemos visto también en la viejo campo socialista, incluso en Ucrania, que en la época de la Unión Soviética estaban importando trigo. Después son unos exportadores al mundo más importante de trigo. Entonces, lo hemos visto una y otra vez, el desastre, fracaso de la planificación centralizada del comunismo. Incluso en el año 60, cuando está comenzando la Revolución Cubana, que no había esas necesidades todavía, China comunista, en medio de una hambruna por el gran salto que estaban tomando, a pesar de 40 millones de chinos muriéndose, estaban exportando arroz a Cuba en ese momento.
Entonces tú ves ahí las prioridades perversas de los estados comunistas. Y lamentablemente eso es lo que está sufriendo el pueblo cubano hoy en día. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo la verdad es que estoy muy esperanzado porque creo que por primera vez en muchísimas décadas hay al frente del gobierno americano alguien que ha entendido perfectamente que estamos en una guerra contra el mal, estamos en una guerra contra los que quieren destruir la libertad, la democracia, el modo de vida de Occidente, una guerra contra gente que no duda en apoyar a dictaduras siniestras como la cubana, y por tanto creo que como Trump ha entendido cuál es la situación y está en guerra contra todas esas fuerzas del mal, pues al final terminaremos ganando. Y bueno, pues vamos a ver mucha libertad en muchos pueblos iberoamericanos que antes no gozaban de ella. Pues ojalá lo veamos, Luis, y ojalá lo veamos pronto, porque los cubanos están desesperados. Bueno, hacemos una pausa publicitaria, pero si no les importa, seguimos tertuliando de otros temas de la actualidad española, que en algunos aspectos se parece cada vez más a la venezolana o la cubana. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo. El jamón oficial de la selección española. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en el Toro Televisión y en Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Vamos a hablar de temas españoles que nos asemejan cada día más a aspectos del gobierno venezolano, bolivariano o comunista cubano. Por ejemplo, de la ley de nietos y de qué pasa en Cuba. Claro, a mí, que un cubano, un argentino, un venezolano quiera nacionalizarse español, pues oiga, me parece un motivo de orgullo. ¿Por qué no? O sea, me encanta. El problema es si tenemos un gobierno que es un gobierno corrupto, y lo es, que intenta utilizar eso para alterar el censo electoral con el fin de poder perpetuarse aquí en el gobierno. Por ejemplo, en Cuba resulta, pues oiga, si hay 1 millón de cubanos que quieren hacerse españoles de repente, pues maravilloso, más españoles son. Pero claro, cuando ese 1 millón de cubanos son nacionalizados
con la ayuda de un gobierno español corrupto y con la ayuda de un gobierno cubano que además de corrupto es sanguinario y dictatorial, pues entonces claro, ya uno dice, ¿y a quién van a nacionalizar? ¿Van a nacionalizar a los cubanos que quieren libertad o van a nacionalizar españoles a todos los militantes del Partido Comunista Cubano? Y sobre todo, ¿van a nacionalizar a cubanos reales o utilizando al gobierno comunista cubano van a inventarse cubanos para luego votar por ellos por correo, ¿no? Son preguntas que nos planteamos y que, en fin, ¿cómo está ese tema? En números redondos hay 10 millones de cubanos. No sé, corrígeme. Vamos, en Cuba. Un poquito menos ya después de los últimos par de años. Un poquito menos el éxodo masivo. Han solicitado en Cuba 10 millones y fuera de Cuba otros 2 millones por lo menos. 3 millones, sí. Fácilmente. De esos 10 millones... O sea, que 2 millones de cubanos en el capitalismo sostienen a 10 millones de cubanos en el comunismo. Un ratio de... O visto de otro modo, el 20% de la población ha tenido que huir del régimen comunista. Que es una barbaridad. Pues 300.000 han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de nietos. 300.000 cubanos. 300.000 cubanos. No sabemos, esto es un proceso que va a ser muy lento porque no llegan los consulados a tramitar todos los expedientes, pero aquí hay varias cosas que a mí me preocupan como español que ocurren en Cuba. Una es, sabes que con el voto rogado va a ser muchísimo más decisivo el voto por el voto extranjero. O sea, hasta hace apenas 3 años era prácticamente imposible que los ciudadanos españoles en el extranjero pudieran votar. Votaban un 3% del censo electoral, y en las últimas elecciones, que todavía era una novedad, eso más que se dobló. O sea, ese voto cada vez es más importante por el sistema electoral. Ese voto, la eliminación del voto rogado va a hacer mucho más fácil que intervengan los españoles en el exterior. Pero es que además las condiciones de voto en Cuba son distintas, porque la mentalidad del cubano hace que sea incluso muy difícil pensar en algo distinto de lo que quiere el régimen que pienses, no vaya a ser que te vayan a pillar, ¿no? Entonces yo veo absolutamente heroico que haya un nuevo español residente nacido en Cuba que vote algo que no esté en línea de lo que quiera el gobierno cubano. Porque tiene miedo. Vamos a la paradoja de que gente que no puede votar en las elecciones cubanas porque no hay, va a votar en las elecciones españolas. No. Hay votaciones, no son elecciones. Ah, vale. O sea, aquí tiene usted, elija entre este candidato y este mismo candidato. Eso va a pasar. Y luego además quien está en el proceso de nacionalización de esos cubanos, como no llegan los consulados, se han llegado y ya se han conocido además los aspectos de los distintos contratos a los que se ha llegado entre el consulado de España y una de las empresas vinculadas a Gaesa, que es el conglomerado militar que gestiona el 90%, el 70% de la economía cubana. O sea que el consulado español, para tramitar las solicitudes de nacionalización, ha subcontratado al Partido Comunista Cubano. Es así, creo que va a salvaguardar los votos emitidos por los cubanos hacia España, con lo cual puede meter la mano y quitar los que no le convengan. Los riesgos, o sea, esto es hasta que no pase, uno no puede denunciar absolutamente nada, pero los incentivos están. Se pueden denunciar cosas, y ayer la Junta Electoral Central, a petición de PP, de Vox, de algunos sindicatos de funcionarios, adoptó alguna serie de medidas, y esperemos que adopten más, para tratar de evitar el fraude. Por ejemplo, ha exigido al gobierno aclaraciones sobre el tema del voto por correo en el exterior, porque no parece que se pida documentación suficiente como para garantizar que está votando quien está votando. Y después ha pedido que a partir de ahora toda la asignación de los votantes a provincias en España se motive. Es decir, si ahora mismo se estaban metiendo a nuevos nacionalizados, dicen, este se inscribe en el censo electoral y lo inscribimos, pues... ¿Dónde está el voto en Lid? En Jaén. El escaño en Lid, ¿no? Sí, lo inscribimos en Jaén, no ha pisado nunca Jaén, su familia no es de Jaén, no tiene ninguna posesión en Jaén, pero lo inscribimos en Jaén. Entonces lo ha dicho la Junta Electoral Central, no. Me tiene usted que motivar por qué se asigna a un señor a una determinada provincia, y si no me lo motiva, pues no se le puede asignar, ¿no?
No, vamos, es realmente preocupante porque además yo creo que no lo han hecho hasta ahora, se han dado pasos absolutamente de gigante cambiando el censo electoral. O sea, si tú, entre la ley de nietos, la regularización masiva y el voto rogado, estos tres elementos juntos son realmente preocupantes. Y si luego metes al Partido Comunista de Cuba interviniendo en la nacionalización de cubanos, pues creo que el cóctel no es que sea explosivo, es que es verde y en botella. A mí esto me preocupa mucho, Luis. Ha habido un hecho ayer que me parece importante, también está relacionado con el asunto de Cuba, y es esa conferencia internacional convocada por el gobierno americano y presidida por Marco Rubio para empezar la guerra contra el terrorismo internacional de extrema izquierda. La organización Antifa ya había sido definida como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos, y ahora eso se va a extender a otros países. Y en esa reunión Marco Rubio dio un discurso importante y mencionó el papel que ha tenido Cuba en toda la exportación de este terrorismo de extrema izquierda a nivel internacional. Bueno, Cuba celebró enero de este año el 60 aniversario del Tricontinental, que fue una reunión en La Habana donde hubo una presencia inmensa también de China comunista, la Unión Soviética, donde recibieron a guerrilleros, terroristas alrededor del mundo para planificar una estrategia contra Occidente. Y después de esa reunión, que una de las personas presentes fue Carlos el Chacal, el venezolano, fue a entrenarse en campamentos en Cuba y después tuvo una trayectoria de terrorismo aquí en Europa que tengo que subrayar. Creo que fue en el año 75 que 3 diplomáticos cubanos fueron expulsados de París porque se estaban reuniendo cuando Carlos estaba en fuga después de asesinar a franceses. Los diplomáticos cubanos se estaban reuniendo con él de forma regular donde él estaba fugado. Entonces, recordemos que Chacal era este terrorista internacional al que Frederick Forsyth le dedicó precisamente un libro. Sí. Y está cumpliendo una cadena perpetua ahora en una cárcel francesa. También hubo grupos como ETA que se formaron inicialmente en España, pero donde se forman en la efectividad de poner bombas, hacer atentados, fue en Cuba. Y apoyado logísticamente, materialmente por Cuba por décadas, e incluso después de formarlos y ellos disparar contra los españoles, entonces le dan refugio en Cuba. Es decir, es un juego total. Y en Estados Unidos, nosotros hicimos una contraactividad en enero sobre el Tricontinental, que tuvimos la presidenta de la OET, Maite Araluce, estuvo presentando el papel de los vínculos entre ETA y Cuba. Y también nosotros tuvimos un americano que se llamaba Joe Connor, que el papá Frank Connor. Joe Connor. Su papá Frank Connor fue uno de 4 americanos que murieron en una bomba que se puso, una explosión, en un sitio que se llama la Taberna Francis Tavern, que es una taberna histórica en Nueva York, en Estados Unidos, donde el general George Washington en 1783 se despidió de las tropas. El grupo Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, un grupo terrorista puertorriqueño apoyado por Cuba logísticamente, entrenado y conectado con agentes cubanos, hora del almuerzo puso una bomba en la taberna, mataron 4 americanos, hirieron a 60 más. El que estaba trabajando de hacer las bombas para ese grupo, Guillermo Morales, fue capturado, sentenciado, pero escapó de la cárcel, se fugó a México, hubo un tiroteo con los federales en México y terminó en Cuba, donde actualmente todavía tiene refugio hoy. Y Estados Unidos por décadas está pidiendo que le devuelvan a ese señor para cumplir su sentencia. Entonces, es un régimen que tiene una larga historia. Llegó al poder poniendo bombas en teatros en La Habana el 26 de julio, el movimiento de Fidel Castro, y actualmente, en el 2023, recibieron al canciller y presidente de Irán antes de los ataques del 7 de octubre. El embajador cubano en Lebanon recibió una delegación de Hamas ese mismo año.
el día después de los ataques en Israel, el 8 de octubre, Manolo de los Santos, un dominicano que ha pasado mucho tiempo viviendo en Cuba, organizó la primera protesta pro Hamas en Estados Unidos el 8 de octubre de 2023, horas después del ataque en Israel. Y hemos visto después de eso otras movilizaciones dentro y fuera de Cuba para apoyar a Hezbollah, Hamas, y han creado un estado de opinión muy antijudío a nivel global. Quizá la novedad es precisamente esa, porque el terrorismo de extrema izquierda ha existido desde hace muchísimo tiempo. En la década de los 70, los 80, lo que teníamos era una transnacional de extrema izquierda que tenía vínculos pues con grupos terroristas de carácter separatista como ETA en España, de carácter árabe, como la organización de Yasser Arafat, la OLP y tal. Pero era un movimiento claramente dominado, dirigido por la extrema izquierda. Y por La Habana. Porque todos esos grupos, incluyendo la OLP, estuvieron en esa reunión del Tricontinental. Exactamente. Lo que se ha producido desde entonces es una mutación curiosa, donde la parte de izquierda ha perdido peso en favor de la parte islamista. Y ahora mismo la financiación de muchos grupos terroristas no viene desde la extrema izquierda, sino que viene, pues, por ejemplo, desde Irán, ¿no? Y ha ganado un peso ese sector, donde ya no es que el terrorismo islamista esté al servicio de la extrema izquierda como era antaño. Ahora es casi un poco al revés, ¿no? Y de ahí la mutación antijudía. No, es que operan, bueno, hay dos cosas. Primero, operan en red. El régimen cubano, desde la revolución islámica del 79, ha tenido una relación muy estrecha con Irán. Esto no es algo nuevo. En el 2001, mayo, Fidel Castro va a Teherán y le dice a los iraníes: nosotros juntos podemos destruir Estados Unidos, en un discurso que da una universidad ahí en Irán. Pero en la cuestión de lo antijudío, eso empieza en el 48, por un dato fundamental. Cuando los países árabes invaden y atacan a Israel después de ser reconocido por la ONU, ¿quién fue que dio a Israel las armas para luchar contra los árabes? ¿Conoce el país? ¿Rusia? Checoslovaquia, con el apoyo de Rusia. Entonces, después de eso... Por eso es que Israel nace casi como un proyecto de la izquierda europea. Exacto. Pero el problema fue que no se pasó al campo socialista, y eso nunca se lo han perdonado. Y la Unión Soviética entonces empieza esa campaña antijudío, anti-Israel, desde los años 60. Y eso entonces hay una confluencia con lo soviético y lo islamista, que es anti-Israel, y es como una tormenta perfecta contra los judíos. Don Luis, ¿ha dado cuenta que ha tardado 1 minuto y medio en contar todos los organismos terroristas aliados de la ultraizquierda? ¿Podría hacer el mismo ejercicio con los aliados de la supuesta ultraderecha? Bueno, no hemos terminado. Pero no hay ninguno, ¿verdad? No, lo hay. Y no hemos terminado con la ultraizquierda. Tenemos que hablar también de Colombia, del FARC, del Ejército de Liberación Nacional, la ELN. Tenemos que hablar de M-19, que mató gran parte de la Corte Suprema de Colombia en un momento. Gustavo Petro en concreto. Exacto, era miembro. Y también Claudio Sheinbaum, el presidente de México actualmente. También tenemos que hablar de los montoneros en Argentina. No sé, los hay chinchineros. grupos. Sí, exacto. Es que tienes en todo Iberoamérica. Pero es verdad lo que decía don Luis de Irán. En el año 2005, yo creo más o menos, Joseph Hummayer, que ahora mismo está en el Departamento de Guerra de Estados Unidos, publicó un libro muy interesante, y yo creo que se adelantó muchas cosas, que se llama La penetración de Irán en América Latina. ¿En qué año? ¿Qué año lo publicó? En el año 2005. Y entonces él pinta un cuadro donde de pronto dice, ¿por qué está lleno de iraníes? Toda América Latina, en particular Venezuela. Y él resalta un viaje de Ahmadinejad, que en ese momento era el presidente de Irán, a firmar una serie de acuerdos con Hugo Chávez en muchísimas materias. Entre otras cosas, llegaron a un acuerdo muy generoso en temas de medios de comunicación, y entonces Irán empezó a financiar propaganda y desinformación en español.
crean un medio que se llama Hispan TV y ahí ponen a una cara, un presentador, que es el que empieza a trabajar para los iraníes, para Venezuela, creando esas narrativas de extrema izquierda, que se llama Pablo Iglesias. Entonces, en ese sentido están todos absolutamente engarzados, interconectados, y la presencia y los vínculos de Irán, de Rusia, de China, de Cuba, son... es que no parece que estás hablando de una novela, ¿no? Pero es... Recordemos que cuando Pablo Iglesias ya ve que la financiación desde Irán ya no puede fluir, ¿qué hace? Poner su canal de comunicación al servicio de China. Y se reúne con representantes del Partido Comunista Chino, que es la otra pata de incorporación más o menos reciente a toda esa transnacional, que al final, si uno mira, dice, ¿qué tienen en común ETA, las FARC, los iraníes, los chinos, los cubanos, Nicolás Maduro? Simplemente el deseo de destruir Occidente. Sí, pero ¿qué tiene en común toda esa gente? Es Cuba. Porque en el año 60, por ejemplo, creo que fue octubre, Che Guevara lleva una delegación de cubanos a Beijing. Y hay un resumen de esa reunión que tenía el Wilson Institute en Estados Unidos, donde describe que están haciendo un análisis de las debilidades de países en América Latina para penetrarlo, para avanzar la agenda comunista. Y eso era en un momento que Cuba tenía relaciones diplomáticas con Estados Unidos y todavía estaba en la luna de miel, no se había destruido la relación. Y ya estaban planificando la penetración y la toma de América Latina con la ayuda de China. Una pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, y dado que usted es cubano-americano, conoce bien la situación en Cuba, pero conoce también bien la situación en Estados Unidos. Hay un desarrollo en estos últimos meses que a mí me resulta preocupante por una parte, pero esperanzador por otra. Para mucha gente en lo que podríamos llamar la izquierda americana resulta preocupante, que es el hecho de que el Partido Demócrata de los Estados Unidos se está echando cada vez más a la izquierda, abrazando todas estas corrientes, islamismo, la corriente pro-China, la defensa de los regímenes dictatoriales en Iberoamérica. Los más radicales del Partido Demócrata en Estados Unidos están tomando el control del partido, ganando primaria tras primaria, lo cual me parece preocupante por un lado, pero me parece esperanzador por otro, porque creo que con eso se alejan de la población y por tanto tienen menos posibilidad de ganar las elecciones. Bueno, es que hay algo que se llama, un grupo que se llama Democrat Socialist of America. Sí. Y eso es un grupo aparte que está tratando de tomar control del partido, pero el partido tradicional sigue ahí y no está en esa onda, pero con la polarización en Estados Unidos se está yendo más a los extremos. Y en la extrema izquierda... El DSA, este grupo, ha ganado todas las primarias en Nueva York, sí, ¿no? Sí, y son comunistas, francamente. Democratic Socialist of America. Pero es que, mira, yo creo que la derecha en Estados Unidos ha cometido un error grave. Ha confundido la socialdemocracia con el socialismo, punto, y el comunismo, y lo ha mezclado todo. Entonces, tú tienes candidatos que hablan que son democráticos socialistas, no socialdemócratas, que van a Cuba. El caso de Bernie Sanders, que fue luna de miel en la Unión Soviética, se reunió con Daniel Ortega, y él dice ahora, lo confunden diciendo que es socialdemócrata. Pero entonces cuando le pregunto a los seguidores de Bernie Sanders, bueno, ¿y cuándo fue que visitó a Dinamarca, a Suecia, a Noruega? Nunca visitó a esos países, lo que estaba visitando eran los países comunistas. Entonces yo creo que es importante separar lo que es la socialdemocracia del comunismo, porque son vertientes diferentes, y confundirlo pero le hace un servicio a la otra izquierda. El para DSA, tomar los Democratic Socialists of America, no son socialdemocracia. Exacto. Son pero es importante saberlo, sí, y tener esas definiciones, reconocer quién es uno y quién es el otro. Y sí, esta gente que tienen un proyecto totalitario están ganando elecciones, pero en parte porque lo están confundiendo con socialdemócratas, y eso es muy peligroso. Don John, igualmente
se llamen, tengan el label, el título que tengan, todos pertenecen a las fuerzas del mal, sean socialdemócratas o demócratas socialistas. Bueno, socialdemócrata no es fuerzas del mal. Es más, ellos fueron los primeros en mezclar los nombres, democracia con socialismo, socialdemocracia, todos pertenecen, todos avanzan en la agenda. De hecho, Luis, me congratula escuchar su alegato de que estamos en la lucha contra las fuerzas del mal, porque muy poca gente es consciente de esa realidad, de que nuestra lucha no está en el plano ni siquiera terrenal, sino que responde a un mal organizado que viene por nosotros. Lo veo, usted que es agnóstico declarado y confeso, lo he escuchado. Yo lo veo en un plano meramente terrenal. Sí, pero estamos en lucha con las fuerzas del mal. Hoy el Espíritu Santo lo ha iluminado porque ha citado exactamente a San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. O sea que me ha congratulado escucharlo, don Luis. Bueno, don Eric Gutiérrez, que nos viene con la opinión de los oyentes. No vengo a citar la Biblia, lo siento. Vengo a citar pues, a los oyentes, don Luis, que les hemos preguntado por no temas políticos, sino temas de vacaciones, aunque como comentábamos esta mañana, también más relacionado con política, porque depende de cómo está la economía en casa, se puede ir uno de vacaciones o no. Concretamente les preguntamos, ¿va a salir o ha salido de vacaciones fuera de su población de residencia este año? Damos 4 opciones: sí un mes, sí una semana, sí 2 semanas o no. No sé si queremos preguntar a los tertulianos si se han ido ya de vacaciones. ¿Han salido o van a salir de su lugar de residencia para irse de vacaciones este año? Con 2 recién nacidos, don Luis, imposible. O sea, no. Como todos los españoles, como loco, a ver si hay un parón en agosto. No, voy a estar en casa. Viajo mucho con el trabajo, entonces para mí la vacación es quedarse en casa. ¿Qué dice la audiencia? Don Luis, un 46%, prácticamente la mitad, ha votado que no. Que ni se va a ir, ni se ha ido de vacaciones. Con síntoma del retroceso de la clase media, ¿no? Efectivamente, así es. Con un 24% sí una semana. La gente, digamos que un cuarto de la gente va a irse una semana. Con un 21% sí 2 semanas. Un poquito menos de gente se va a ir un par de semanas. Y por último, con el 9% sí un mes. 1 de cada 10 solo va a poder irse de vacaciones un mes fuera o sea, de su casa. Solo un 30% se va a ir 2 o más semanas fuera de su lugar habitual de residencia de vacaciones este verano. Extraordinaria situación económica, ¿eh? Hombre, eso me recuerdo la noticia que salió en Navidad que decía cambian las tendencias. ¿Saben el lugar favorito de los madrileños para pasar Navidad? Madrid. Venga ya. Dime que somos pobres sin decirme que somos pobres. Para que Madrid era un clásico, se vaciaba. Y hace no mucho. Sí. Bueno, ¿algún comentario que hayan dejado los oyentes? Le leo un par de comentarios. Don Luis José Manuel Quesada nos dice: a ver si algún juez caritativo tiene a bien quitarme el pasaporte para poder viajar una semanita al extranjero en un Falcon del Estado, que está bastante bien. En Doñana, en un palacio en Doñana. Efectivamente. Y le leo un par más. Don Luis Teniente Colombo nos dice: no, con Pedro Sánchez no puedo, he tenido que pagar las vacaciones de los inmigrantes. Y J. Ara nos dice: la pregunta que se debería hacer es ¿cuánto tiempo se ha ido usted de vacaciones sin utilizar casas de familiares y amigos? Es complicado gastarse 200 euros al día en hoteles por familia de 4. Es que hay mucha gente de Luis que nos decía que se iba, pero se iba al pueblo, se iba a casa de un familiar, se iba a casa de unos amigos, claro, entonces eso es verdad que es de vacaciones, pero no es lo mismo que antes. Es que Barajas ahora es un aeropuerto de llegada y no de salida, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Gracias a los oyentes que nos han mandado su opinión. Muchas gracias, don Julián Victoria. Muchas gracias, don Matías Jove. Gracias a usted, don Luis. Muchísimas gracias, don John Suárez. Gracias por la invitación. Y viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Arriba España. Arriba. Sí, señor. Bueno, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a advertir de que el suelo social tiembla en España. Buenos días, don Paco. Gracias, saludos. Desgraciadamente ya es difícil que nos extrañemos de algo, aunque nunca nos debemos de acostumbrar a cosas tan raras como las que se viven en España. No me extrañan las decisiones de la Unión Europea, donde recordamos que gobierna el PSOE con el centro izquierda, es decir, con el Partido Popular. De ahí las decisiones sobre la amnistía para propugnar una reconciliación sobre un golpe de Estado. ¿Reconciliación? ¿Y a quién le interesa esta decisión? Pues a la PSOE, que gobierna con los votos de Junts, partido independentista que con Puigdemont a la cabeza dio ese golpe de Estado
y que ha aprovechado Puigdemont, pues se ha aprovechado de la PSOE corrupta y débil para chantajear con la investidura de Sánchez y sus 7 votos. Siempre ha sido así. Acuérdense del tirano Companys, o piensen en la juez Núñez Bolaños, en los ERE de Andalucía. El Tribunal Supremo dictó una sentencia definitiva el 25 de septiembre de 2025, cuando la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños cometió errores en la instrucción, entre otras cosas, y retrasando la instrucción. Según ABC, del caso de corrupción conocido como los ERE en Andalucía. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que prescribieron. Y sí, esa fue la juez que sustituyó a su señoría, doña Mercedes Alaya. Y más tarde se declaró la amnistía para los culpables, para los pocos que pudieron entrar en ese ámbito de la culpabilidad. El suelo social tiembla bajo nuestros pies. Y ahora cambio de tema. Ojalá que pise fuerte el césped y no tiemble, porque la selección española este domingo en Nueva Jersey se juega el campeonato mundial. Y podemos poner otra estrella a la selección española. De eso hablaremos el lunes. Y espero que el lunes sigamos más y mejor. Buen fin de semana. Punto final.